Dios es soberano. Lección 27. Hermanos, ya hemos comenzado a meditar respecto a los atributos comunicables de Dios, los atributos que llamamos volicionales. ¿Sí? Recuerden, hay dos grandes categorías de los atributos de Dios. Uno es atributos incomunicables y otros atributos comunicables. Estamos considerando los atributos comunicables, esto es, aquellos que en la criatura sí tienen una semejanza en un sentido. No son completamente dados, pero hay algo de ese aspecto, de ese atributo en el hombre. Por ejemplo, Dios es santo. ¿Pueden los hombres ser santos? Sí, entonces eso es un atributo comunicable. Ahora, ¿pueden ser tan santos como Dios? No, nunca, nunca. Entonces, la santidad es un atributo comunicable, porque el hombre sí puede tener algo de eso. Pero llamamos otro atributo la aceidad de Dios. ¿Qué quiere decir la aceidad de Dios? Que Dios no depende de nadie para existir y ser lo que es. ¿Sí? ¿Puede el hombre tener algo de la aceidad de Dios? ¿Puede el hombre, como Dios, no depender de nada para existir? Depende inmediatamente de Dios y después de miles de otros factores contingentes. Entonces, nos encontramos considerando no los atributos incomunicables, pero los atributos comunicables. Aquellos particularmente que nos revelan que en Dios hay una voluntad. Y vimos hace algunas semanas que la voluntad es aquella perfección por la cual Dios desea lo bueno. Dios no es un ser simplemente absoluto inconsciente. No, Dios es un ser personal. O sea, tiene una voluntad. Dios, ¿qué es la voluntad? La inclinación hacia lo bueno. Y entonces Dios siempre está inclinado hacia sí mismo y después hacia la criatura, solo en la medida que ésta le da gloria. Después contemplamos otro atributo comunicable volicional, el poder de Dios. Dios es todopoderoso. O sea, dijimos que Dios no solo tiene una voluntad, sino que tiene el poder para cumplir todo lo que está de acuerdo a su santa voluntad. Pregunta: ¿puede hacer Dios todo sin excepción? ¿Qué opinan? ¿Quedamos? Que no. Dios no puede hacer todo sin excepción. Porque ¿puede Dios mentir? Entonces hay cosas que Dios no puede hacer. Y esas cosas que no puede hacer no lo hacen menos poderoso, sino lo hacen el Dios todopoderoso. Porque si Dios pudiese dejar de existir, ¿sería eso una perfección? ¿Sería eso ser todopoderoso? ¿Poder dejar de existir? Así que cuando hablamos del poder de Dios, lo definimos como aquella perfección de Dios por medio de la cual Él puede hacer todo lo que está de acuerdo a su santa voluntad. Bueno, habiendo considerado esos atributos volicionales, voluntad y poder, ahora vamos a contemplar el atributo llamado la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y es que, hermanos, en realidad, voluntad y poder nos llevan a meditar en la soberanía de Dios. Miren cómo dice A.W. Tozer respecto a esta unidad que hay entre el poder de Dios y su soberanía. Él dice:
Soberanía y omnipotencia deben ir juntas. Una no puede existir sin la otra. Por ejemplo, si Dios tuviese todo el poder, pero no tuviese el derecho, o no tuviese el deseo de gobernar, ese poder se quedaría en sí mismo y no sería soberano. Pero por otro lado, si tuviese el derecho para gobernar, pero no tuviera el poder, no lo haría soberano. Así que soberanía y omnipotencia caminan juntos. Dice Tozer, para reinar Dios tiene que tener poder. Y para reinar soberanamente, Él debe tener todo el poder. Hermanos, así que esta lección ya tiene un fuerte fundamento, ya tiene una firme base, porque ya hemos establecido que Dios tiene voluntad. O sea, Dios desea a sí mismo y la criatura en la medida que ésta le glorifica. Pero además tiene poder. Ya establecimos el fundamento. Ahora lo que voy a demostrar es que Dios sí lo ejerce. Sí lo ejerce. No solo tiene el derecho, no solo tiene el poder, Dios lo ejerce. Miren, el padre de familia debe hacerse cargo de su hogar, debe gobernarlo. Tiene la autoridad para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Hermanas, ¿eso fue un sí? Ok. Es un sí sumiso, ¿verdad? Pero muchas veces, aunque el hombre tiene la autoridad de gobernar el hogar y debería tener la fuerza, el carácter para hacerlo, si no, no estaba preparado para el matrimonio, no obstante, muchas veces decide no hacerlo. Puede tener la autoridad, puede tener la fuerza, pero Dios no solo tiene la autoridad de gobernar y el poder para hacerlo, sino que realmente lo ejecuta. Y quisiera demostrarles entonces en esta sesión que Dios es soberano sobre todo, o sea, ejerce su autoridad por medio de su poder en todo lo existente. No hay área de este mundo, no hay centímetro cuadrado en este mundo que el Señor no gobierne por su voluntad, por su poder, absolutamente. ¿Qué es la soberanía de Dios? Sino la proclamación de que Dios tiene dominio absoluto. Dios tiene dominio absoluto. Pero hermanos, tenemos que comenzar esta sesión reconociendo la gran desgracia que los evangélicos de nuestros días experimentan. Porque aunque esta es una verdad de gran gozo y de gran consuelo, hermanos, de temor y sumisión, esta doctrina no solo es gozo, es temor para el creyente. Esto nos debe hacer someternos a su voluntad. No obstante, en nuestros días es ignorada. No obstante, en nuestros días la gente no la quiere. Quiere a un Dios como Salvador, pero no a un Dios como soberano, como aquel que tiene el derecho de gobernar todas las cosas de acuerdo a su santa voluntad. Y de esto ya se lamentaba A.W. Pink el siglo anterior, cuando dice, la soberanía de Dios es una expresión que antes era entendida en términos generales. Era una frase comúnmente utilizada en la literatura religiosa. Era un tema frecuentemente expuesto en el púlpito. Era una verdad que traía consuelo a muchos corazones y daba virilidad y estabilidad al carácter cristiano. Pero hoy en día mencionar la soberanía de Dios es, en muchos lugares, hablar en una lengua desconocida. Si anunciáramos desde el púlpito que el tema de nuestro discurso fuera la soberanía de Dios, sonaría mucho como si tomáramos prestada una frase de una
lengua muerta. Y eso es verdad, no solo de la generación de A.W. Pink, eso es verdad en nuestros días. Y como comercial, A.W. Pink tiene un libro aproximadamente de 200 páginas, algo así yo creo ha de ser, 200 o un poco más, solo de la soberanía de Dios. Hoy no está el hermano que distribuye los libros, pero la próxima semana pueden buscarlo para conseguir este libro. Es muy bueno, más de 200 páginas, solo tratando la soberanía de Dios. Hermanos, esta es la condición de nuestra iglesia el día de hoy. No quieren escuchar que Dios es soberano sobre ellos. Hermanos, las iglesias hoy en día casi parecen promotoras de anarquía que promotoras de el único reinado deseable, el de Dios. Así que espero que esta presentación nos ayude a contemplar qué significa que Dios es soberano y que podamos desearlo y someternos a Él con todo agrado. Esta doctrina puede provocar el canto de los santos y la alabanza de ellos, pero el odio y la molestia de los pecadores. Los santos se regocijan en esto, pero el corazón duro tuerce los dientes al escuchar esto. No obstante, en ocasiones aún los mismos cristianos sienten molestia de esta doctrina. Hermanos, que el Señor nos ayude a recibirla con toda solicitud. Y me gustaría avanzar en esta exposición de la soberanía de Dios bajo 4 puntos muy sencillos. En primer lugar, quiero presentarles una definición de la soberanía de Dios. Después, establecer la base bíblica. En tercer lugar, dar un poco de discurso teológico y terminaremos viendo algunas aplicaciones para nuestros corazones. Joel Beeke define soberanía de la siguiente manera. Dios es soberano. Esto es, Él es el Señor supremo que gobierna sobre todo. ¿Quieres una breve definición de la soberanía de Dios? Dios gobierna sobre todas las cosas. De hecho, es importante que conozcan que en estas lección, soberanía, gobierno, autoridad son sinónimos del mismo concepto. Petrus van Maastricht dice que la autoridad de Dios es su dominio justo y universal, independiente y todo absoluto sobre toda la criatura. Él toma las decisiones sobre ellas de acuerdo a su propio juicio. Oh, hermanos, esto es lo que no le gusta escuchar a muchos. Dios determina todo lo que pasa sobre los hombres, en los hombres, por los hombres. Dios determina los límites de su habitación y su destino eterno. Dios es soberano sobre todas las cosas. A.W. Pink define la soberanía de Dios de la siguiente manera. Él dice, ¿qué queremos decir por esta expresión? Por soberanía, o Dios es soberano. Nosotros queremos decir la supremacía de Dios, la supremacía de Dios, el reinado de Dios, la bondad de Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es el más supremo, haciendo todo lo que quiere en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede oponerse en contra de él o decirle, ¿qué haces? En su tratado de los atributos de Dios, A.W. Pink expande más este concepto de soberanía y dice que la soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía, siendo infinitamente elevado sobre la más alta criatura. Él es el Altísimo, Señor de los cielos y de la tierra, no sujeto a alguien, ni influenciado por alguien,
sino absolutamente independiente. Dios hace lo que le place, solo como le place, siempre como le place. Nadie lo puede frustrar, nadie lo puede obstaculizar. Así su propia palabra lo declara claramente. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le detenga su mano. La soberanía divina significa que Dios es Dios tanto en hecho como también en nombre, que Él está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, haciendo todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, esa breve definición deberíamos memorizarla todos. Él hace lo que le place. Él lo hace como a Él le gusta. Y no solo lo hace así, sino que nadie le puede reclamar. Porque Él tiene absoluto gobierno y dominio sobre todas las cosas. Stephen Charnock, por último, dice que la soberanía de Dios o el dominio de Dios es el derecho de hacer como a Él le place. Poseer lo que Él ha creado y disponer de lo que Él posee de acuerdo a su beneplácito. Dios es soberano, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él hace todas las cosas según su santa voluntad. Él es verdaderamente libre en lo que hace. Hermanos, y en eso lidia el pecado de los hombres. En eso lidia el pecado del jardín del Edén. En oponerse a la soberanía de Dios. Hermanos, ¿no es interesante que para muchos esta doctrina puede ser molesta? Y este fue el mismo pecado que Adán y Eva realizaron en el jardín del Edén. Oponerse a la absoluta soberanía de Dios. Tengamos más bien un corazón receptivo a esta verdad y preparemos nuestros corazones para indagar en las Escrituras y ver cómo estas definiciones son fieles a las Escrituras. Porque la soberanía de Dios implica Él hace como le place, donde quiere y como quiere. Vamos a ver que las Escrituras declaran que Dios es soberano en tres secciones principales. En primer lugar, vamos a ver cómo la Biblia declara una soberanía de Dios en forma general. Después vamos a ver en qué cosas la Biblia dice que Dios es soberano. Y terminaremos hablando de los objetos de la soberanía de Dios. ¿Quiénes están bajo su objeto de soberanía y total control? Abramos nuestras Biblias en primer lugar en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15. Perdón, está mal, creo que es 1:15. ¿Sí está bien? Sí, está bien. Es 1 Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Solo soberano. Dios es soberano y solo hay uno. No pueden existir dos soberanos, y ese es el gran pecado del hombre. Intentar ser un soberano como Dios. Salmo 115, hermanos, los salmos son ricos en esta doctrina. Es interesante, porque los salmos son las alabanzas del pueblo de Dios. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿No definimos así la soberanía de Dios? Como aquel atributo por el cual Dios, debido a que tiene la voluntad y el poder, hace como le place en todas las cosas.
Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Su reino domina sobre todos. No hay nadie que le sale de su alcance. Su reino está sobre toda cabeza, sobre toda criatura, sobre todo principado, sobre toda potestad. Él reina. Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Los jóvenes el día de hoy buscan soberanía, buscan libertad, buscan ejercer su poder. Pero realmente ningún hombre merece el título de soberano. Realmente ningún hombre posee este atributo en su plenitud. Es cierto, podríamos decir que ejercemos cierta soberanía. Tenemos cierta libertad, ejercemos ciertas decisiones, pero ser soberano, que implica hacer todo lo que uno quiere, es algo que solo está en Dios. Nadie más lo comparte, e intentar hacerlo es atentar, pecar en contra del único Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Hermanos, está en el poder de Dios disponer los tiempos, disponer los reinados. Así que pasemos a contemplar, habiendo tenido un vislumbre sencillo de que la Biblia declara que Dios es soberano, que Dios hace como quiere, que nadie se le puede oponer, que su reino gobierna sobre toda criatura, sobre toda criatura. Ahora pasemos a considerar los aspectos de su soberanía. Varios aspectos. Joe Vicky dice, la soberanía radica en su infinita naturaleza divina. Aparece al decretar todas las cosas. ¿Cómo vemos la soberanía de Dios? Cuando Él decreta todas las cosas. Se cristaliza en su elección de aquellos a quienes salvará por la gracia de Cristo. Ahí también la vemos. Cuando vemos que deja los ojos cerrados de algunos y abre los de otros. Y en su reprobación de aquellos a quienes condena por sus pecados. Y conduce todas las cosas por sus obras de providencia que son conforme a su voluntad. Dios es soberano en cuanto a su decreto. ¿Qué es el decreto de Dios? Aquella determinación de realizar las cosas que pasan. Dios es soberano respecto a su decreto. Dios decidió crear. ¿Es soberano sobre esa acción o alguien lo empujó a crear? Dios quiso. Dios quiso. Dios determinó que Adán y Eva cayeran. Esa es la soberanía de Dios. No digo que entendemos todo, pero digo que nos sometemos a su revelación. Él dice que nada pasa sin su voluntad. ¿Fue Dios obligado a decretar ese evento? No. ¿Quiso? Sí. Dios es soberano sobre su decreto. Nada lo empuja. Oh profundidad de las riquezas de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas.
La creación. Toda la tierra es del Señor. Él crea porque decide. Él la adorna de acuerdo a su voluntad. ¿No fue ese el diálogo con Job? Job, tú te estás justificando, pero ¿dónde estabas tú cuando le ponía el límite y le decía al mar, no traspasarás? Job, ¿dónde estabas tú cuando yo determinaba esto? Dios determinó la creación de acuerdo a su soberanía. La providencia. Abran sus Biblias en Mateo 10. Dios es soberano no solo en el decreto, no solo es soberano en cuanto a la obra de creación, es soberano en cuanto a todas las cosas que pasan en este mundo. Es soberano en cuanto a lo que pasa aquí. Mateo 10, 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Nada, ni un pájaro muere si no es la voluntad soberana de Dios. Nuestro número de años, Job 14:5, está determinado. ¿Cuántos años vivirá el hombre? Dios es soberano para determinarlo. Él da riquezas como quiere. Él empobrece a quien desea. ¿Y quién podrá decirle por qué me das o por qué me quitas? Una confesión piadosa es: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Oh amigo, yo sé que puedes tener algo de riquezas, no sé cómo el Señor les ha querido prosperar, pero escucha esto. Para los santos consuelo, para los incrédulos les va a pegar, ¿sí? A los incrédulos les va a pegar, les va a doler, se van a enojar conmigo. Escucha esto. Y hermano, te va a servir a ti también. Cualquier peso que tienes en tu banco es porque el soberano Señor te lo quiso dar. ¿Tienes de qué jactarte, hermano? O hermano, más bien tienes que aprender cómo obedecer. ¿Por qué me has dado ese peso en el banco? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Tú dirás, pero yo soy el que he trabajado. Sí, pero Él es el que te creó. Él es el que te da vida. Él es el que te sostiene. Él es el que te ha guardado de una enfermedad. Él es el que te ha abierto las puertas. Hermanos, ¿no debería esto? Porque yo sé que este es un problema en nuestro país. Al haber tan poco trabajo y a veces malos trabajos y a veces se abren las puertas en un trabajo, pero oh noticia, hay que faltar al día del Señor a su iglesia. Y entonces los cristianos son tentados a desobedecer al Señor. Y a veces hasta intentan como convencernos a uno y decir, pero hermano, es que Dios abrió las puertas, quizá es su voluntad. No, amado hermano, si se trata de violar la ley de Dios, no es su voluntad. Y a lo mejor las puertas te las abrió solo para probar tu corazón y Satanás te está tentando a que viole sus mandamientos. El mandamiento es claro, guardar el día del Señor. Hermanos que pueden tener dificultades económicas y demás. Honra a Dios. Él abrirá las puertas que Él quiera para sostenerte. Honra a Dios. Y Él es el soberano, hermanos. Él es el soberano que gobierna sobre todos. Es más, el lugar de nuestra habitación está determinado por Él. Hechos 17:26.
La elección y condenación. Dios es soberano, ¿ok? Alguno diría, ¿está bien? Dios es soberano en sus decretos. ¿Está bien? Dios es soberano en la creación. ¿Está bien? Dios es soberano en la providencia. Él, por lo tanto, ha dado los números de mis días. ¿No hay problema con eso? La riqueza, está bien. Él determina si soy rico, si soy pobre o estoy normal. Y los límites de mi habitación. Oh, pero ahora llegamos donde la gente no quiere, donde el cristianismo de nuestros días no quiere que Dios sea soberano. Dios es soberano en la salvación. Ninguno se salva, ninguno se perderá, sino de acuerdo al soberano decreto de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros? Y nos dice luego la Escritura en Mateo 10 que Dios decidió cerrar los ojos de algunos y abrirlos de los otros para salvación. Dios no es solo soberano en sus decretos, no solo es soberano en la creación, es soberano en su providencia, es soberano en la salvación. Su misericordia es dada libremente y no tiene obligación de dispensarla a todos. Su amor es dado soberanamente también. Esta soberanía en amor y en gracia la tenemos revelada en nuestro mismo Señor. Hermanos, cuando nuestro Señor caminó aquí en la tierra, había una multitud de enfermos que estaban esperando el movimiento de las aguas en Betesda. Y llegó y de todos los enfermos solo sanó a uno. Y alguien podría decirle, ¿por qué no sanas a todos? Él es soberano. Dice A.W. Pink, este es un dicho difícil. Decir que su amor no es una obligación para todos. Decir que su gracia no es una obligación dar. Decir que su misericordia no está obligado a dispensar. Es algo difícil de recibir. ¿Quién podrá recibirlo? ¿Quién podrá recibirlo? Cuando decimos que Dios es soberano en el ejercicio de su amor, nosotros queremos decir que Él no ama a todos de la misma forma. Es más, Dios no ama a todos así, sin calificación. Dios no ama a todos, dice A.W. Pink. Si lo hiciera, amaría también al diablo. ¿Por qué Dios no ama al diablo? Porque no hay nada en él para amar. Porque no hay nada que le atraiga a su corazón, al corazón de Dios. Tampoco hay algo que atraiga el amor de Dios en cualquiera de los hijos caídos de Adán, porque todos ellos son por naturaleza hijos de ira. Sí, entonces no hay nada en ningún miembro de la raza humana que atraiga el amor de Dios, y si no obstante Él sí ama a algunos, entonces necesariamente se deduce que la causa de su amor debe hallarse en Él mismo y nada más. No solo Dios no ama a todos sin excepción. La razón por la que te ama es por su soberanía.
porque quiso. Nada lo movió a amarte. No hay nada en ti. No hay nada amable. Bueno, no sé si esa es una palabra correcta, pero no eres un ser que provoque amor, es lo que quiero decir. Amable, que atraiga el amor de Dios. Dijo A.W. Pink, esto es difícil de soportar para algunos, pero no hay nada en ti, oh pecador, oh amado hermano que ya estás en Cristo. No hay nada en nosotros que produzca amor en Dios. Si Él amó a algunos y les dio el llamamiento de salvación, es porque así quiso hacerlo, y por otro lado quiso pasar a otros por alto. Quiso a otros no dispensar su gracia, y tú dirás, pero eso es injusto. ¿Qué es injusto? No dar misericordia a todos. ¿Qué es misericordia? ¿No es la misericordia el acto voluntario de un ser de tener compasión de otro? ¿Quién le debe misericordia a alguien? Saben, los niños se acostumbran de repente a pedir misericordia a los padres. En ti no hay misericordia. El hermano dice que seas misericordioso con la gente y siempre que me toca, siempre me lo das completo. No hay misericordia. Pero niño, desde ahora en adelante no podrás clamar por misericordia. Misericordia es un acto soberano del que la da, no es su obligación. ¿Quiénes son el objeto de su soberanía? Por último, ¿quiénes son el objeto de su soberanía? En primer lugar, en las palabras de los escolásticos, todo lo que es posible. ¿Qué es el objeto de su soberanía? Hermanos, en un sentido, lo primero que es objeto de su soberanía es la nada. O sea, todo lo que es posible aún está bajo su dominio, porque Él hace cuanto le place de todo lo que es posible. Lo que es posible para Dios. Hay cosas que no son posibles para Dios, ¿sí? Como mentir, como dejar de existir. Pero todo lo que es posible para Dios, dicen los escolásticos, está bajo su soberanía. La creación, leíamos en el Salmo 135, si no mal recuerdo, que el Señor tiene su trono en los cielos y Él hace descender la lluvia. Hermanos, esa era la confianza que debía tener el pueblo de Israel, que Dios gobierna sobre la creación soberanamente. ¿Por qué debían tener confianza el pueblo de Israel? Y hermanos, esto debe llevarnos a aplicarlo a nuestras circunstancias. Si Israel obedecía, Dios les prosperaría con lluvia. Si desobedecían, les quitaría su lluvia. Dios es soberano sobre todas las cosas que pasan en esta tierra. Hermanos, ¿no aprendimos eso en nuestro tiempo que pasamos por el libro de Apocalipsis? ¿Qué son los tsunamis? ¿Qué son los terremotos? ¿Qué son los grandes incendios? Sino el acto de soberanía de Dios de traer juicio sobre las naciones que no le conocen. Por eso los hombres deben temer a Dios. Los ángeles, dice que son ministros de Dios. Los ángeles están bajo su voluntad. Los ángeles caídos. Satanás está bajo la mano soberana de Dios. Tanto que en Job lo tenemos presentándose ante Dios y pidiendo autoridad para poder tocar a Job. Dios gobierna sobre los ángeles, los santos y los que no permanecieron en santidad. Dios gobierna sobre todos los hombres. ¿Qué aspectos de los hombres? Sobre sus decisiones. Tanto que el corazón del rey está en la mano de Jehová y él lo inclina. Y los planes del hombre, solo los que Dios quiere son prosperados. Solo los que Dios desea. La enfermedad, Juan 9, 2 al 3. ¿No dice nuestro Señor Jesucristo?
respecto a la enfermedad, que es para la gloria de Dios, que el Señor lo ha determinado así. La reproducción. La reproducción. Dios bendice el vientre de la mujer de acuerdo a su soberano decreto. Esto debe traer paz a los matrimonios. Esto debe traer consuelo y debe traer sumisión. Y esto es lo que puede librar a un corazón de pensamientos amargos y de sentimientos amargos en contra de su Dios, que en última instancia es su mano soberana. Hermanos, como dijo Joel Beeke, dice, hablando de la soberanía de Dios, dice, hay tantas aplicaciones como hay palabras en las Escrituras. Cuando meditamos en la soberanía, hermanos, tiene tanta aplicación para nuestra vida, tiene tanta aplicación para nuestro corazón, que es imposible no pasar 1 o 2, 3 textos sin intentar aplicarlo a nuestros corazones. Como dijimos, Dios es soberano sobre los hombres en cuanto a su salvación. Dios es soberano sobre los imperios. Sí, hermanos, está bien si de repente vemos noticias, si nos enteramos cómo está nuestra sociedad, y creo que a veces por seguridad es apropiado saber cómo está. Pero hermanos, ¿no producen las noticias gran desconsuelo a nuestro corazón? Creo que esos son como de los males necesarios que el varón, el padre de familia tiene que hacer. Saber cómo está por las noticias, nos libramos un día de un enfrentamiento. Me acuerdo, el hermano Joseph me contactó y me dijo, hermano, ¿dónde estás? Estábamos comprando algo y me dijo, no te muevas para el centro de la ciudad. Hay unos enfrentamientos, vayan a su casa y demás. Es bueno, es sano, es tener un poco de conocimiento de cómo están las cosas, pero hermanos, es tan desalentador ver lo que ocurre en nuestro país. Y luego los que les gusta ver los de otros países como si no fuera suficiente con lo que tienen aquí. Y las decisiones de Trump y las decisiones de Corea del Norte y difícil soportar. Pero hermanos, creo que lo que nos puede dar el sueño en las noches es contemplar que ni una hoja del árbol se caerá si no es el soberano decreto de Dios. Esto es algo que puede dar consuelo en las circunstancias adversas. Esto es algo que puede traer paz en medio de gran dificultad. Y preguntemos, ¿por qué Dios puede hacer esto? ¿Por qué Dios puede ser soberano? ¿Por qué Él puede hacer cuanto le place? Tenemos algunas respuestas. 4. En primer lugar, por su naturaleza divina. Ya dijimos, Dios tiene una voluntad y Dios tiene poder. Dios puede ser soberano. Y Dios no puede negarse ese derecho, que es un derecho excelente, que Él no puede rechazar. Él no podría crear y dejar la creación a su propia suerte. Además, nadie más lo podría ejecutar más que Dios, porque para ejercer la soberanía hay que tener todo el poder. Además, Dios tiene el derecho por su acto de creación. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el vaso que crea? Si Dios creó todo lo existente, ¿no tiene Él el poder, no tiene Él la autoridad para usar de eso conforme a Él le plazca? En tercer lugar, si Dios preserva todas las cosas, ¿no tiene Él el poder de ser soberano sobre ellas? Recuerden lo que dijimos la vez pasada. Que Dios gobierna y sustenta todas las cosas todo el tiempo significa que en el momento en que lo deja de hacer, no es que se empieza a desinflar como los inflables que estamos viendo en las calles recientemente. Es que desaparece.
Si Dios no preserva, sustenta y gobierna las cosas que creó, desaparece. Ok, si Él las preserva, ¿no tiene el derecho de gobernar sobre ellas? Y 3, si Dios es nuestro Redentor, hermanos, ¿no tiene Él la autoridad de ser nuestro amo? ¿No tiene Él la autoridad de determinar lo que se hace y cómo se hace y por qué se hace? Oh, hermanos, esto debe ser dirección para la iglesia de Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Y por su revelación nos sometemos a su autoridad. En la iglesia no hacemos lo que al hombre se le ocurre. En la iglesia no hacemos lo que la gente prefiere. ¿Saben? En nuestros días, las iglesias se han vuelto en el eslogan de algunas compañías: al gusto del consumidor. Si el consumidor quiere participación en diferentes áreas, hay que dárselo. Si el consumidor desea este tipo de alabanza, hay que dárselo. Si el consumidor desea predicación menos centrada en la palabra, menos predicación del pecado, hay que dárselo. Oh, hermanos, pero Dios es soberano. Nos sometemos a su santa voluntad. Su iglesia debe brillar en este aspecto, hermanos. ¿Saben? De entre este mundo que todos se revelan como la Torre de Babel, buscando construir un nombre para sí mismos por sus propias fuerzas, la iglesia debe brillar como la única institución divina que hace las cosas como a Dios le place. Hermanos, la iglesia debe sobresalir en cuanto a eso. Casi deberíamos tener un texto bíblico o una inferencia, si no un texto, una inferencia. ¿Por qué hacen esto? Mira, a la luz de este texto, si uno concluye, esto es lo que debemos hacer. No me refiero a que un versículo para cada cosa. No debemos tener un versículo que diga, a las 4 de la tarde deberás hacer esto. Pero debemos tomar, porque debe haber un estudio el domingo. Porque el día del Señor es para predicar la palabra, como dice el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, predica la palabra. Y como ejemplo tenemos al apóstol Pablo que en el día del Señor enseñaba. La iglesia debe sobresalir como la institución que busca rendirle honor al título el soberano Señor, el soberano. ¿No es interesante que este título de 1 Timoteo, al solo soberano Señor, sea dada en una epístola pastoral? La misma epístola que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que es la casa de Dios, no es la casa de los hombres, no es la casa donde venimos a hacer lo que a los hombres le agrada, es la casa de Dios. En esa misma epístola viene el título el solo soberano Señor. Oh, Timoteo, vas a necesitar este título de Dios. Vas a necesitar recordar quién es Dios, Timoteo, porque van a llegar a la iglesia y algunos van a hacer caras y van a dar opiniones de cómo se deben hacer las cosas, pero tú debes entender, Timoteo, que tú estás bajo la mano del soberano Señor. Y tú haces las cosas, Timoteo, como el soberano manda. Oh, hermanos, no somos esclavos de los hombres, somos esclavos de Dios. Él es nuestro amo, la iglesia es su reinado, la iglesia hace como a Él le place. Concluyamos con algunas aplicaciones. Intentaré ser corto, no sé si es más largo el tiempo de aplicación o el tiempo de exposición de la doctrina, pero intentaremos ser breves en esto. En primer lugar, si Dios es soberano, sometámonos. Aunque Dios gobierna sobre todas las cosas de la tierra, hermanos, amigo, déjame decirte esto. Dios es tu soberano. Te guste o no, Dios es tu soberano. La diferencia entre los santos y los incrédulos no está en que Dios es soberano sobre los santos y no es soberano sobre los incrédulos. No, amigo, Dios es tu rey, es tu Señor, te guste o no. No puedes escapar tu realidad.
es tu amo. La diferencia está en que los santos se regocijan, los impíos se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Oh hermanos, que como cristianos podamos someternos bajo la mano y la providencia de Dios que nos ha dado, con un corazón alegre, con un corazón, hermanos, humilde. Hermano, no sé qué circunstancia estás pasando y sabes, sé que algunas pueden ser difíciles, sé que algunas pueden ser dolorosas, algunas pueden ser molestas. Pablo decía: he rogado que este aguijón me sea quitado 3 veces, pero Él ha decidido dejarlo para que me baste en su gracia. Oh hermano, que esa sea una confesión piadosa. Señor, duele. Señor, lastima. Señor, me hace sacar lágrimas al respecto, pero Señor, me bastaré en tu gracia. Si Dios es soberano, en segundo lugar, proclamémoslo, no tengamos miedo a decirlo. Él es soberano. Los santos son llamados a predicar que Él es el Señor sobre toda la tierra. Dice Isaías 43, 10 al 13. Sean testigos de Jehová, hermanos, ustedes son los verdaderos testigos de Jehová. Cualquier otra organización con ese nombre es falsedad. Miren lo que dice Charles Spurgeon: no hay nada por lo cual el Hijo de Dios debe de contender más ardientemente que el dominio de su Señor sobre toda la creación, el reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, el trono de Dios y su decreto de sentarse sobre ese, y su derecho, de sentarse sobre ese trono. Por otro lado, no hay doctrina más odiada para los mundanos. Los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lado, excepto en su trono. Proclamemos a nuestros hijos, proclamemos en nuestras familias, proclamemos en nuestras calles que Él es Señor. Hermanos, anunciémoslo con valentía. Él es Señor y Él gobierna sobre todas las cosas. Amigo, si Dios es soberano, arrepiéntete. Dios es tu rey, te guste o no, mejor arrepiéntete. La soberanía de Dios nos llama a arrepentirnos de nuestra rebelión. El sabio de corazón, dice Job 9:4, y poderoso en fuerzas, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Si Él es soberano, arrepiéntete, deja tu pecado y cree en Cristo. Dijo Thomas Watson: es mejor encontrarse con Dios con lágrimas en los ojos que con armas en las manos, porque Él se ríe de los que contra Él se oponen. ¿No dice así el Salmo 2? El Señor se burlará de ellos. Dice: ¿por qué se amotina toda nación? ¿Por qué las gentes piensan cosas vanas? ¿Por qué se unen para guerrear contra el ungido? Él se burlará de ellos. Hermanos, no sé si les he contado esto alguna vez. Si sí, pues tendrán que escucharlo 2 veces. Y prometo no volverlo a hacer con ustedes, si es la segunda vez. Recuerdo en la otra iglesia, antes que el Señor me mostrara la verdadera doctrina, que cuando alguien leyó ese pasaje empezó a llorar. Pero lloraba porque no entendía cómo Dios se podía burlar de ellos. Hermanos, ¿no es impresionante? Debería llorar porque no entendía cómo se podían rebelar contra el Señor. La gente puede ver este texto y llorar porque Dios se burlará de ellos cuando los destruya. Pero ese cristiano, si es que lo era, no podía llorar por ver cómo las naciones se rebelan contra el ungido del Señor y contra el mismo Jehová.
Si Dios es soberano, ten gran consuelo. No hay atributo, dice Charles Spurgeon, en Dios más consolador para sus hijos que la soberanía de Dios. Bajo las circunstancias más adversas, en las pruebas más duras, ellos creen que esa soberanía ha ordenado sus aflicciones. Esa soberanía los domina y esa soberanía los santificará a todos. Si Dios es soberano, seamos siervos fieles. Porque si tienes un poco de autoridad y dominio, te es delegada porque eres el único y soberano Dios. Así que seamos fieles. Dice Joel Dickey, cualquier autoridad e influencia que puedas tener, recuerdas que te son delegadas por el Señor. Dios confió el dominio a la humanidad como sus imágenes, no como dioses independientes, sino como representantes del Creador. Hermano, es verdad, la mujer debe estar sumisa en su hogar, pero ten temor, porque esa soberanía Dios te la ha dado. Dios te ha dado esa responsabilidad, ese señorío, lo tienes. Tienes señorío sobre tu hogar, pero Él te va a demandar cuentas de lo que haces. Hermana, a ti te va a demandar cuentas de cuán sumisa eres y de cómo respondiste a su autoridad. Pero hermano, temamos. Él nos pedirá cuentas a nosotros de cómo gobernamos, cómo utilizamos esa autoridad. Eres un mayordomo encomendado con las posesiones del Señor. Por eso Pablo puede decir, dice, amos, lo voy a parafrasear, dice en Efesios 6 y Colosenses 4, dice, amos, sean pacientes y no abusen de sus siervos, porque ustedes van a dar cuentas a su amo. Hermanos, la soberanía de Dios tiene implicaciones hasta cómo conducimos nuestros negocios y la autoridad que tenemos en las diferentes empresas y responsabilidades. Dice, trátalos apropiadamente, porque tienes un amo y te va a pedir cuentas. Ezequiel Hopkins dijo, glorifica el poder y la soberanía de Dios usando ese poder y autoridad que te ha dado en subordinación de Él. En subordinación, al de Él, al poder de Dios. Hermanos, eso debe dar paz a la iglesia. Hay decisiones que el pastorado de la iglesia, en la pluralidad de pastores que debe existir, hay decisiones que muchas veces quizá no sea la decisión que cada miembro de la iglesia deseaba, pero entender que si los pastores que ellos eligieron son aquellos que consideran que aunque con fallas y pecadores, pero tienen temor de Dios, puedan descansar en que esas decisiones se están haciendo con la perspectiva que el príncipe de los pastores les pedirá cuentas. Algunos hermanos me han dicho cosas algunas veces como, ¿cuánto temor tendrías si fuera tú? Y yo les tengo que decir, no, sí tengo temor, no tienes que ser yo. Yo realmente hay temor. Hay temor. Es lo mismo que cuando se narra en aquella parábola, cuando vienen y abusan, empiezan a abusar a los trabajadores, empiezan a abusar y entonces llega y dice, no los hay el Señor maltratando a los trabajadores, a los otros siervos. Los pastores de la iglesia deben dirigirse con el santo temor que darán cuentas por el gobierno que Dios les ha encargado de su iglesia. Pero hermanos, así como la mujer no debe estarse rebelando a la autoridad del esposo y diciendo, sino descansando en decir, Él va a dar cuentas, yo me someto a Él. Porque cuando Dios venga, como dice un hermano, no te va a aceptar tu reproche cuando digas, es que no me sometí porque Él pues no era un buen gobernante. No, a ti te va a decir, hermana, no, ¿por qué no te sometiste tú? Tú me obedeces a mí, tú no te sometiste, no lo desobedeciste en última instancia a Él, me desobedeciste a mí. De la misma manera, hermanos, en la iglesia.
No es haciendo divisiones, no es haciendo rebelión que uno manifiesta su opinión en la iglesia. Claro, hay un orden. Y en última instancia descansando que los pastores darán cuentas a Dios. Sometimiento. La soberanía de Dios nos llama a someternos en las aflicciones. Cuando las malas noticias nos golpean, debemos descansar que Él es Señor. ¿No es ese el ejemplo de Job? Su familia le es quitada en un momento y puede decir, Dios dio, Dios quitó. Y hermanos, Dios es soberano en la salvación. Yo sé que todos los que están aquí creo que reconocen la soberanía de Dios, reconocen la elección. Hermanos, pero si creemos en la soberanía de Dios en la salvación, ¿por qué nuestra reunión de oración los miércoles no está más llena? Gracias a Dios este miércoles tuvimos, 70 personas quizá, 80. Gracias a Dios hemos estado siendo fortalecidos. Pero si crees en la soberanía de Dios, ¿por qué no asistes a la reunión de oración? Dice Joel Beeke, cuando consideramos la dureza de los corazones de los hombres y su apego servil a este mundo, podemos perder la esperanza de sus conversiones y clamar, ¿quién pues podrá ser salvo? Cristo responde, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Debemos predicarnos esta palabra mientras observamos a nuestros seres queridos que permanecen estar a millones de kilómetros del Señor, recordándonos continuamente que todas las cosas son posibles para Dios. Si Dios pudo salvar a Saulo de Tarso, entonces Él puede salvar a quien le plazca y hacer sus vidas hermosas para el servicio de Dios. ¿Por qué no venimos y clamamos más frecuentemente con la iglesia de Cristo por la expansión de su reino y la salvación por sus almas? Oh, hermanos, esta es la lección 27, la soberanía de Dios, la cual espero traiga consolación a la iglesia, instrucción y dirección y temor a los pecadores, porque pecador, no podrás hacerle frente al soberano Señor. Pero Él ha dado términos de paz. Él ha dado términos de paz. Él ha venido en su reino y ha mandado emisarios diciendo, hay paz si te deseas reconciliar.